Lección 1. Preparándose para la aventura. Hola Ana, estoy planeando un viaje a Europa pronto y estoy tratando de decidir qué empacar. Eso suena emocionante. Empacar puede ser complicado. ¿Qué piensas traer? Definitivamente necesito mis marcadores y resaltadores de colores para tomar notas. Quiero documentar mis experiencias y hacer un diario de viaje. Es una gran idea. Un diario de viaje puede ayudarte a recordar todos los momentos increíbles. ¿Estás pensando en dibujar o escribir? Ambos, quiero esbozar algunos de los impresionantes lugares que visito y escribir mis pensamientos y experiencias. Eso suena maravilloso. Dibujar realmente puede capturar la esencia de un lugar. No olvides traer una mochila para llevar todos tus útiles. Absolutamente, una mochila resistente es fundamental para viajar. Quiero algo lo suficientemente cómodo y espacioso para mi cámara y también mis refrigerios. Buen pensamiento. Los refrigerios son imprescindibles al explorar. ¿Qué tipo de snacks sueles tomar? Me gusta llevar mezclas de frutos secos, barras de frutas y algo de fruta fresca. Son fáciles de llevar y me dan energía mientras estoy fuera de casa. Elecciones perfectas. Es importante mantenerse con energía mientras explora. ¿Has decidido qué países o ciudades quieres visitar primero? Estoy pensando en empezar en Italia. La historia, el arte y la comida son tan atractivos. Además, quiero ver el Coliseo de Roma. Italia es fantástica. El Coliseo es una visita obligada. ¿Estás planeando visitar otras ciudades de Italia, como Florencia o Venecia? Definitivamente, Florencia por el arte y Venecia por sus canales únicos. Quiero sumergirme en la cultura y probar platos locales. Grandes planes. Cada ciudad tiene su propio encanto. ¿Has buscado algún plato específico que quieras probar? Estoy deseando probar la auténtica pasta en Florencia y el marisco en Venecia. He oído que el helado es imprescindible en todas partes. El helado es delicioso. Es el regalo perfecto después de un largo día explorando. ¿Tiene una lista de lugares para comprar helado? He leído que la gelateria Dondoli en San Gimignano es famosa por sus sabores. No puedo esperar para probarlo. Eso suena increíble. No dejes de probar su sabor a pistacho, se supone que es increíble. ¿Qué pasa con su itinerario de viaje? Estoy planeando un itinerario flexible para poder explorar a mi propio ritmo. Quiero dejar espacio para aventuras espontáneas. Ese es un enfoque inteligente. Algunas de las mejores experiencias provienen de decisiones espontáneas. ¿Viajas solo o con alguien? Voy con un amigo. Es bueno tener alguien con quien compartir experiencias, especialmente cuando se exploran lugares nuevos. Absolutamente. Viajar con un amigo puede hacer que el viaje sea aún más agradable. Podéis compartir recuerdos y ayudaros mutuamente a descubrir cosas nuevas. Exactamente. Además, podemos motivarnos mutuamente para probar nuevas actividades, como hacer senderismo o visitar museos. Lección 2. Viajar inteligentemente con tecnología. Hola Ana, escuché que encontraste una manera de ahorrar en cargos de roaming mientras viajas. Eso suena genial. Sí. Descubrí una aplicación que te permite usar datos sin pagar altas tarifas de roaming. En realidad, ¿cómo funciona? Se conecta a redes Wi-Fi locales o utiliza tarjetas SIM virtuales, para que puedas acceder a Internet sin problemas.
Eso es brillante. Siempre me preocupa recibir facturas enormes cuando viajo al extranjero. Yo también solía preocuparme por eso, pero esta aplicación hizo que todo fuera mucho más fácil. Incluso le muestra los puntos de acceso Wi-Fi disponibles cercanos. Eso es muy conveniente. ¿Lo encontró útil durante su reciente viaje? Absolutamente. Lo usé en cafeterías y hoteles, lo que me ahorró mucho dinero. Además, todavía puedo compartir las fotos de mis viajes al instante. Eso es asombroso. Compartir tus experiencias en tiempo real debe haber sido divertido. ¿Tuviste algún desafío con esto? Solo unos pocos. A veces la conexión no era fuerte, pero sí manejable. En general, funcionó bien. Es bueno escuchar eso. ¿Qué más ofrece la aplicación? También te permite descargar mapas para usarlos sin conexión, lo cual es muy útil al explorar nuevas ciudades. Vaya, esa es una gran característica. Perderse en un lugar nuevo puede resultar estresante. Exactamente. Tener mapas sin conexión me ayudó a navegar fácilmente sin preocuparme por los datos. Necesito descargar esa aplicación antes de mi próximo viaje. ¿Se lo contaste a tus amigos? Sí, se lo recomendé a todo el mundo. Es un punto de inflexión para los viajeros. Puedo ver por qué. Debe ser fantástico viajar sin revisar constantemente la factura del teléfono. Realmente lo es. Además, me sentí más conectado y menos estresado por los límites de datos. Eso es beneficioso para todos. ¿También usaste otras herramientas tecnológicas mientras viajabas? Utilicé una aplicación de traducción para ayudarme con las barreras del idioma. Facilitó mucho la comunicación con los lugareños. Eso suena útil. ¿Qué tan precisa fue la traducción? Bastante bien. No fue perfecto, pero me ayudó a comprender frases básicas y pedir direcciones. Eso es impresionante. La tecnología realmente puede mejorar la experiencia de viaje. Lección 3. Tomar decisiones conscientes. Hola Ana, he estado leyendo sobre cómo cada vez más personas se están dando cuenta de que nuestras decisiones importan más que nunca. Eso suena intrigante. ¿De qué tipo de opciones estás hablando? Se trata de todo, desde elecciones de estilo de vida hasta impactos ambientales. La gente está empezando a pensar críticamente sobre sus decisiones. Estoy completamente de acuerdo. Es importante reconocer cómo nuestras acciones afectan el mundo que nos rodea. Exactamente. Por ejemplo, elegir productos sostenibles puede tener un impacto significativo en el medio ambiente. Sí. Las opciones sostenibles ayudan a reducir los residuos y conservar los recursos naturales. ¿Has realizado algún cambio en tu estilo de vida? Empecé a utilizar bolsas y botellas reutilizables para reducir el consumo de plástico. Se siente bien contribuir positivamente. Ese es un gran paso. Recientemente cambié a una dieta basada en plantas y me ha revelado. ¿Una dieta basada en plantas? Es interesante. ¿Qué te motivó a hacer ese cambio? Quería mejorar mi salud y también reducir mi huella de carbono. Es sorprendente cómo la elección de alimentos puede afectar a ambos. Eso es cierto. Es fascinante pensar en cómo nuestras dietas se relacionan con cuestiones más importantes como el cambio climático. Exactamente.
cada vez más personas se están dando cuenta de que las decisiones individuales pueden conducir a un cambio colectivo. ¿Ha notado algún beneficio desde que cambió a una dieta basada en plantas? Sí. Tengo más energía y me siento más saludable en general. Además, he descubierto tantas recetas deliciosas. Eso es increíble. Me encantaría conocer algunas de tus recetas favoritas. Seguro. He estado haciendo muchos salteados y batidos. Son rápidos, fáciles y están llenos de nutrientes. Eso suena delicioso. Debería intentar incorporar más comidas de origen vegetal a mi dieta. Deberías hacerlo. Es una forma divertida de experimentar con sabores e ingredientes. Creo que es fantástico que la gente sea cada vez más consciente de sus elecciones de alimentos y de su impacto. Sí. Se trata de tomar decisiones informadas. Incluso los pequeños cambios pueden generar grandes diferencias con el tiempo. Definitivamente, es alentador ver más debates sobre la vida consciente en sociedad. Lección 4. Explorando museos y hoteles. Hola Ana, estaba leyendo sobre cómo los museos desempeñan un papel crucial en el turismo. Atraen a visitantes de todo el mundo. Eso es tan cierto. Los museos no solo muestran el arte y la historia, sino que también ayudan a preservar la cultura. Exactamente, me encanta visitar museos cuando viajo. Te dan una idea del patrimonio local. Siento lo mismo. ¿Visitaste algún museo interesante en tu último viaje? Sí, fui al Louvre de París. Fue impresionante ver a la Mona Lisa de cerca. El Louvre es una visita obligada. He oído que es enorme. ¿Cuánto tiempo pasaste allí? Pasé casi un día entero explorando. Hay mucho que ver, desde artefactos antiguos hasta arte moderno. ¡Wow! Suena como una experiencia enriquecedora. ¿Cuál fue tu parte favorita? Me encantó la sección de antigüedades egipcias. La historia detrás de esos artefactos es fascinante. Eso suena increíble. Siempre me ha intrigado el antiguo Egipto. ¿Aprendiste algo sorprendente? Sí, me sorprendió conocer sus complejos rituales funerarios y creencias sobre la otra vida. Eso es tan interesante. Los museos realmente pueden hacer que la historia cobre vida. ¿Qué pasa con los hoteles? ¿Te quedaste en algún lugar agradable? Encontré un encantador hotel boutique cerca del museo. Tenía un ambiente acogedor y un personal amable. Los hoteles boutique son geniales. Suelen tener diseños únicos y un servicio personalizado. ¿Cuál fue la mejor parte de tu estancia? El desayuno fue fantástico. Todas las mañanas servían pasteles recién hechos y mermeladas locales. Eso suena delicioso. Me encanta probar la comida local cuando viajo. Es una de las mejores maneras de experimentar una nueva cultura. Absolutamente. Creo que la comida es una gran parte de la experiencia de viaje. Te conecta con el lugar. ¿Sueles buscar hoteles antes de ir o prefieres explorar cuando llegas? Normalmente investigo un poco. Es útil leer reseñas y encontrar un lugar que se adapte a mis necesidades. Eso es inteligente.
A veces busco hoteles que ofrezcan experiencias locales, como visitas guiadas o clases de cocina. Es una gran idea, puede hacer que su estancia sea más memorable. ¿Has probado alguna experiencia única en hoteles? Sí. En un hotel, tomé una clase de cerámica impartida por un artista local. Fue muy divertido. Suena como una experiencia increíble. Es una excelente manera de aprender una nueva habilidad y conectarse con la comunidad. Lección 5. Descubriendo atracciones históricas. Hola Anna, acabo de regresar de Londres. ¿Qué atracciones viste mientras estuviste allí? Eso suena emocionante. Visité la Torre de Londres. Fue fascinante. ¿La Torre de Londres? He oído que tiene una rica historia. ¿Qué te pareció más interesante? Me encantó aprender sobre su papel como palacio real y prisión. Las historias de los prisioneros fueron bastante dramáticas. Eso debe haber sido intrigante. ¿Viste las joyas de la corona mientras estuviste allí? Sí. Las joyas de la corona eran magníficas. Ver las coronas y los cetros de cerca fue impresionante. Solo puedo imaginar, la artesanía debe ser increíble. ¿Había guías o tours disponibles? Sí, ofrecían visitas guiadas dirigidas por Befeaters. Compartieron historias asombrosas y agregaron mucho color a la historia. Suena como una forma divertida de aprender. ¿Tomaste alguna foto? Por supuesto. Tomé muchas fotografías, especialmente de la Torre Blanca. Es una estructura tan icónica. Me encantaría verlos. ¿Qué otras atracciones visitaste en Londres? También fui al Museo Británico. Está lleno de artefactos de todo el mundo. El Museo Británico está en mi lista. ¿Cuál fue tu exhibición favorita allí? Las momias egipcias eran fascinantes. Nunca esperé verlos en persona. Eso es increíble. La historia detrás de ellos es tan cautivadora. ¿Exploraste otras zonas de Londres? Sí, deambulé por Covent Garden. El ambiente era animado, con artistas callejeros y tiendas. Covent Garden suena encantador. ¿Probaste alguna comida local mientras explorabas? Hice. Comí pescado y patatas fritas en un pequeño pub, estaba delicioso y muy abundante. Elección clásica. He oído que probar la comida local es fundamental cuando se viaja. Absolutamente. Es una excelente manera de experimentar la cultura. También probé un té tradicional inglés. ¿Cómo fue eso? Siempre quise experimentar el té de la tarde en Londres. Fue una delicia. El té estaba sabroso y los bollos con crema cuajada eran celestiales. Eso suena encantador. Necesito hacer de eso una prioridad en mi próximo viaje a Londres. Lección 6. Estrategias de compra inteligentes. Hola Anna, he estado pensando en cómo hacer que las compras sean más eficientes. ¿Haces una lista de compras? Sí, siempre creo una lista de compras antes de ir a la tienda. Me ayuda a mantenerme organizado y concentrado. Eso parece eficiente. ¿Compras todo de una vez o vas varias veces por semana?
Intento comprar todo de una vez, pero a veces tengo que hacer viajes rápidos para comprar productos frescos. Eso tiene sentido. Las frutas y verduras frescas suelen tener una vida útil más corta. ¿Qué sueles incluir en tu lista? Priorizo lo esencial como frutas, verduras, cereales y proteínas. También agrego cualquier artículo especial que quiera probar. Ese es un enfoque inteligente. Incluir artículos especiales puede hacer que las comidas sean más emocionantes. ¿Has descubierto algún nuevo favorito recientemente? Sí. Encontré un nuevo tipo de quinoa que tiene sabor a nuez. Está delicioso. La quinoa es genial, es muy versátil. ¿Tiene algún consejo para planificar comidas según su lista de compras? Normalmente planifico mis comidas para la semana en función de lo que está en oferta o de temporada. También ayuda a ahorrar dinero. Es una gran idea. Los ingredientes de temporada suelen ser más frescos y baratos. ¿Cómo realiza un seguimiento de los suministros de su despensa? Mantengo una lista actualizada en mi teléfono. Cuando me quedo sin algo, lo agrego a mi lista de compras de inmediato. Eso es inteligente. A veces olvido lo que tengo en casa. ¿Alguna vez compras al por mayor para ahorrar dinero? Sí, compro alimentos básicos como arroz y frijoles al por mayor. Es más económico y reduce el desperdicio de envases. Comprar al por mayor es una buena estrategia. ¿Hay algún artículo que prefiera comprar fresco en lugar de a granel? Definitivamente. Prefiero comprar productos lácteos y carnes frescas para asegurar calidad y sabor. Eso tiene sentido. Los ingredientes frescos suelen tener mejor sabor en las comidas. ¿Cómo manejas las compras impulsivas en la tienda? Me quedo con mi lista y trato de no navegar demasiado. Pero a veces, me llama la atención un buen snack. Puedo identificarme. Puede ser difícil resistirse a esos tentadores bocadillos. ¿Alguna vez te has arrepentido de una compra impulsiva? Sí, una vez compré un elegante aparato de cocina que nunca usé. Simplemente estaba en el armario. Ese es un error común. Creo que es mejor esperar un día antes de comprar artículos no esenciales. Estoy de acuerdo. Darle tiempo te ayuda a decidir si realmente lo necesitas. ¿Qué pasa con las compras de comestibles en línea? Yo también lo intenté. Es conveniente, pero extraño ver los productos en persona. Lección 7. Elegir la empresa adecuada. Hola Ana, he estado buscando diferentes empresas para mi nueva computadora portátil. Esas son excelentes opciones. Absolutamente. ¿Ya has investigado alguna empresa? He comprobado Apple y Dell hasta ahora. Ambos tienen buena reputación, pero no estoy seguro de cuál elegir. Ambas son excelentes opciones. Apple es conocida por su diseño elegante y su interfaz fácil de usar, mientras que Dell ofrece una gran personalización. Eso es cierto, me encanta el aspecto de las MacBooks, pero también necesito una computadora portátil que pueda manejar software pesado para mis proyectos de diseño. En ese caso, Dell podría ser más adecuado, especialmente si desea actualizar los componentes más adelante. ¿Has considerado tu presupuesto? Sí, tengo un presupuesto en mente. Quiero algo confiable pero también asequible. Es un desafío encontrar el equilibrio adecuado. Entiendo. A veces vale la pena invertir un poco más para obtener un mejor rendimiento. ¿Has leído alguna reseña?
He leído algunos en línea y parecen útiles. Las reseñas de los usuarios brindan información que las especificaciones por sí solas no brindan. Definitivamente. Pueden resaltar el rendimiento del mundo real y problemas que quizás no veas en los anuncios. ¿Qué pasa con la garantía y el servicio al cliente? Esos factores también son importantes. Realmente lo son. Una buena garantía puede ahorrarle dinero a largo plazo y un servicio al cliente receptivo es esencial cuando tiene problemas. Estoy de acuerdo, he oído que Apple tiene un excelente servicio al cliente, pero Dell ofrece buenas opciones de garantía. Ese es un buen punto. Se trata de lo que más le importa: diseño, rendimiento o soporte. Exactamente, también estoy considerando qué tan portátil es la computadora portátil, ya que viajaré mucho por trabajo. La portabilidad es clave. Las computadoras portátiles más livianas son más fáciles de transportar y la mayor duración de la batería es una gran ventaja para el uso mientras viaja. He notado que muchas computadoras portátiles modernas son cada vez más livianas, sin sacrificar el rendimiento. Lección 8. Buscando descuentos. Hola Ana, ayer estuve de compras y encontré excelentes ofertas. ¿Encontraste algún descuento recientemente? Sí, que encontré algunas ofertas increíbles en productos enlatados. Fue una agradable sorpresa. Eso es fantástico, me encanta cuando te topas con ahorros inesperados. ¿Qué tipo de productos enlatados recibiste? Compré tomates enlatados, frijoles y algunas sopas. Todos estaban en oferta, lo que lo hizo aún mejor. ¡Qué elección tan inteligente! Los productos enlatados son excelentes para comidas rápidas. ¿Has comprobado si estaban en oferta antes de ir? De hecho, lo hice. Siempre reviso los folletos de las tiendas o las aplicaciones para conocer las ofertas semanales antes de comprar. Ahorra tiempo y dinero. Esa es una gran estrategia. Normalmente solo navego por los pasillos, pero debería empezar a planificar con anticipación como tú. Realmente ayuda. Además, algunas tiendas tienen programas de fidelización que ofrecen descuentos adicionales para los miembros. He oído hablar de esos programas. ¿Crees que vale la pena unirse? Absolutamente. Si compra allí con regularidad, los ahorros pueden acumularse con el tiempo. Eso tiene sentido, tendré que investigarlo. ¿Ha utilizado alguna aplicación para encontrar descuentos mientras compra? Sí, uso una aplicación de cupones que me notifica sobre las ventas y ofrece reembolsos en efectivo en ciertos productos. Eso suena conveniente. ¿Crees que te ahorra mucho? Definitivamente. El mes pasado, ahorré lo suficiente para conseguir un artículo de comestibles gratis. Se sintió genial. Eso es asombroso. Probablemente debería empezar a usar aplicaciones como esa. ¿Hay alguna tienda específica que recomiendes? Normalmente compro en los supermercados locales, pero también he tenido suerte en los clubes de almacenes para artículos a granel. Los clubes de almacén pueden ser una buena opción para los productos no perecederos. ¿Compras al por mayor con frecuencia? Cuando los precios son correctos, sí. Es especialmente útil para cosas como arroz, pasta y productos enlatados. Eso es inteligente. Comprar al por mayor realmente puede reducir el costo por artículo. ¿Alguna vez te has arrepentido de una compra al por mayor? Una vez compré demasiados frijoles enlatados. Terminé regalando algunos porque estaban a punto de caducar. Eso puede suceder.
Es importante equilibrar la compra al por mayor con la cantidad que realmente utilizará. Exactamente. Desde entonces he aprendido a ser más cauteloso con mis compras. Esa es una buena lección, lo tendré en cuenta cuando planifique mi próximo viaje de compras. Lección 9. Explorando opciones de inversión. Hola Ana, he estado pensando en invertir mis ahorros. ¿Has considerado los fondos mutuos? Sí, lo tengo. Los fondos mutuos ofrecen una gestión profesional, lo que los hace atractivos para nuevos inversores. Ese es un gran punto. Me gusta la idea de que expertos gestionen las inversiones. Se siente menos riesgoso. Exactamente. Además, los fondos mutuos le permiten diversificar su cartera sin necesidad de mucho dinero por adelantado. La diversificación es clave, ayuda a distribuir el riesgo entre diferentes activos. ¿Qué tipos de fondos mutuos ha investigado? He investigado fondos de acciones y fondos de bonos. Los fondos de renta variable invierten en acciones, mientras que los fondos de bonos se centran en valores de renta fija. Interesante. Creo que me inclinaría por los fondos de acciones para lograr un crecimiento potencial, pero también tengo curiosidad por los fondos de bonos. Ese es un enfoque inteligente. Los fondos de renta variable pueden ofrecer mayores rendimientos, pero también conllevan una mayor volatilidad. Bien, quiero equilibrar el crecimiento con cierta estabilidad. ¿Ha hablado con un asesor financiero sobre sus opciones? Hice. Me ayudaron a comprender mi tolerancia al riesgo y me recomendaron fondos que se alinean con mis objetivos. Eso es útil. Creo que debería consultar a uno también antes de tomar cualquier decisión. ¿Encontraste algún fondo específico que te guste? Sí, encontré un par de fondos indexados que siguen los principales índices del mercado. Suelen tener tarifas más bajas y un buen rendimiento a largo plazo. Los fondos indexados suenan atractivos. Tarifas más bajas significan que una mayor parte de mi dinero se destina al crecimiento de la inversión. Exactamente. También son una excelente manera de invertir en el mercado en su conjunto sin elegir acciones individuales. Aprecio la simplicidad de ese enfoque. ¿Ya has empezado a invertir en fondos mutuos? Tengo. Abrí una cuenta en una corredora que ofrece una amplia gama de fondos mutuos. Genial, ¿el proceso fue sencillo? Sí, fue bastante simple. Completé algunos formularios en línea y luego pude comenzar a invertir de inmediato. Lindo, me gusta la idea de que las plataformas en línea faciliten la gestión de las inversiones. Lección 10. Comprender el impacto de la historia. Hola Ana, estaba leyendo sobre la Segunda Guerra Mundial y cómo sus acontecimientos dieron forma a la Europa moderna. Es fascinante pero trágico. Absolutamente. El impacto de las acciones de Hitler en la década de 1930 en Alemania y el resto de Europa fue profundo. Estoy de acuerdo, la forma en que manipuló el sentimiento público y utilizó la propaganda es una lección importante de la historia. Definitivamente. Es un recordatorio de lo importante que es evaluar críticamente la información y el liderazgo. ¿Ha leído sobre las políticas específicas que implementó durante ese tiempo? Sí, las leyes de Nuremberg fueron particularmente alarmantes. Despojaron a los judíos de sus derechos y sentaron las bases para una mayor persecución. Así es,
Es escalofriante ver cómo se estableció la discriminación sistemática, te hace reflexionar sobre los derechos humanos hoy. Exactamente. Debemos aprender del pasado para evitar que tales atrocidades vuelvan a ocurrir. ¿Has encontrado alguna historia personal de esa época? Sí, leí sobre sobrevivientes que compartieron sus experiencias en campos de concentración. Su resiliencia es a la vez desgarradora e inspiradora. Esas historias son poderosas. Nos recuerdan el costo humano de la guerra y el odio. Es crucial mantener vivos esos recuerdos. Absolutamente, los documentales y libros sobre experiencias personales pueden dar vida a la historia de una manera que las estadísticas no pueden. No podría estar más de acuerdo. Proporcionan una perspectiva humana que nos ayuda a comprender el peso emocional de la historia. ¿Qué opinas sobre el papel de la educación en la configuración de nuestra comprensión de estos eventos? La educación es vital. Enseñar historia con precisión y empatía puede fomentar la conciencia y la compasión en las generaciones futuras. Es esencial que los estudiantes aprendan sobre las consecuencias de la intolerancia y la discriminación. ¿Has visto alguna iniciativa educativa reciente? Sí, existen programas que se centran en enseñar sobre el Holocausto y otros genocidios para garantizar que la historia no se olvide. Eso es alentador. Es importante crear un espacio seguro para discusiones sobre temas difíciles. Absolutamente. Involucrar a los estudiantes en el diálogo puede ayudarlos a desarrollar habilidades de pensamiento crítico y empatía. Creo que el uso de literatura y películas sobre la época también puede hacer que la historia sea más identificable para los estudiantes Gran jóvenes. idea. Las historias pueden cerrar la brecha entre el pasado y el presente, haciendo que la historia sea relevante para los problemas de hoy. Exactamente, también puede motivar a las personas a oponerse a la injusticia en sus propias comunidades. Sí. La historia nos enseña que el silencio puede ser cómplice. Necesitamos hablar contra el odio y la discriminación cada vez que los veamos. No podría estar más de acuerdo. Es nuestra responsabilidad garantizar que las lecciones del pasado no se olviden. Lección 11. Viajes de aventuras. Hola Ana, ¿has viajado recientemente? Escuché que fuiste a algún lugar emocionante. Sí. Acabo de regresar de un viaje a Italia. Fue absolutamente increíble. Italia suena increíble. ¿Qué ciudades visitaste? Empecé en Roma, luego fui a Florencia y Venecia. Cada ciudad tenía su propio encanto único. ¡Guau! Roma debe haber sido fascinante con toda su historia. ¿Viste el Coliseo? Sí, lo hice. Estar frente al Coliseo fue como retroceder en el tiempo. Es enorme y está muy bien conservado. Eso es increíble. Siempre quise verlo. ¿Qué más hiciste en Roma? Exploré los museos vaticanos y vi la Capilla Sistina. La obra de arte es impresionante. Solo puedo imaginar. ¿Tuviste la oportunidad de probar alguna comida local mientras estuviste allí? Absolutamente. Me deleité con auténtica pasta y helado. Los sabores eran tan ricos y frescos. Eso suena delicioso. He oído que la cocina italiana está entre las mejores del mundo. Realmente lo es.
Cada comida parecía una celebración de sabores. Incluso tomé una clase de cocina para aprender a hacer pasta.